Tengo dos preguntas, disculpe que no me acuerdo de los nombres, para el señor forense. Alfonso. Vale, una sobre el tema del ADN. Primero ha dicho como que querían hacer un estudio del ADN, es que yo soy profana, no tengo ni idea, pero que no tenían ninguna prueba, pero sí encontraron ADN mitocondrial. Entonces, ¿qué estaban buscando ustedes en esa otra primera prueba de ADN que no encontraron? Esa sería una. Y la otra, a lo mejor es un poco descabellada, pero ¿sería posible cotejar la sangre con alguna sangre de milagros eucarísticos? Por ejemplo, en el Camino de Santiago está en Cebreiro, ¿no? Un milagro de sangre en la Eucaristía. ¿Sería posible? Gracias. Bueno, vamos por partes. Probablemente me ha entendido mal porque yo me he explicado mal. Lo que estábamos buscando era ADN, por supuesto. Lo que ocurre es que, para los que no están familiarizados con lo que en arqueología se llama ADN antiguo, es que, para que se hagan una idea, el ADN humano de una sola célula mide 2 metros. De una sola célula. Si desenredamos esa madeja de átomos, solo una célula, 2 metros. Evidentemente, pretender que esto se conserve 2000 años sin las condiciones adecuadas, pues no. Yo me hace gracia porque, aunque no soy demasiado mayor, cuando empecé a trabajar con esto hace 15 años, ADN antiguo se consideraba el que tenía más de 500 años. Pero es que cada mes que consulto la bibliografía, el ADN antiguo se está rejuveneciendo. Es decir, ahora mismo ADN antiguo se considera el que tiene más de 10, 12 años. Así que, para que se hagan una idea, cuanto más tiempo pasa desde que el ser vivo que perdió ese ADN hasta que se analiza, más se degrada, se contamina, se destruye y además lo hace a una velocidad increíble. El ADN empieza a degradarse en el mismo instante en que se produce la muerte de ese ser vivo, no solo de los seres humanos. En cuanto el pH del líquido celular se acidifica como consecuencia de la muerte, de los cambios químicos y fisicoquímicos que se producen, ese ADN empieza a degradarse. ¿Qué quiere decir eso? Que en un ADN que tiene muchísimo tiempo y que no se ha conservado en condiciones ni siquiera remotamente parecidas a las ideales para que se conserve, se ha degradado. Y esa cadena que medía 2 metros se ha ido fragmentando en trocitos cada vez más cortos y se han perdido además segmentos importantísimos. En estos momentos, la estimación que estamos haciendo es que solo se conserva como mucho un 2% del ADN original. Y encima está tan fragmentado, esos trocitos son tan pequeños que con la metodología que había hace 20 años ni siquiera se podían detectar, pero estaban ahí. Hoy tenemos métodos mucho más modernos y que sí serían capaces de detectar el ADN nuclear. El ADN mitocondrial es el que está fuera del núcleo, pero dentro de las células ahora se ha puesto de moda con las famosas vacunas con las que nos están inmunizando o intentando inmunizar. Bueno, pues el ADN mitocondrial es mucho más pequeñito, pero también tiene su complejidad y afortunadamente pues se conserva mejor que el ADN nuclear. También es verdad que como es mucho más pequeño, pues les es mucho más fácil pasar por todos esos escollos que dañan el ADN nuclear. En cuanto al cotejo que usted propone con los milagros eucarísticos, desde el punto de vista criminalístico y científico mucho sentido no tiene, porque no tienen el mismo origen. Yo no quiero decir que no sirva para nada, ni que no sirva, ni que no tenga sentido, ni que deje de tenerlo, pero desde el punto de vista criminalístico sería como comparar el ADN de 2 animales que han vivido juntos, pero que uno era una gallina y otro era un conejo. Por poner un ejemplo que puedan ustedes entender. En fin, con esto no quiero decir que no tenga sentido. Quiero decir que criminalísticamente esa investigación podría ser fácilmente atacada por el origen diferente que tienen las muestras. Científicamente tendríamos problemas para defenderlo en un congreso o en una publicación seria. Partimos de esa limitación. Oye, yo, como tuve la oportunidad de escucharte cuando estuvimos hablando, el padre Francisco, tú y yo, largamente en aquella comida y de donde surgió este encuentro, sí. Me parece muy interesante, si lo puedes resumir o compartir, la parte en la que hablabas de
de lo que habéis visto, tanto en Sudario como creo sobre todo en la síndone, de cosas que realmente, lo que has dicho antes, de cosas que la ciencia no puede explicar, pero están ahí, ¿no? Especialmente en cuanto a la... Creo que lo relacionabas con cosas que se entiende mejor desde la física cuántica, pero lo que nos contaste entonces me pareció muy impresionante a efectos de lo que uno está esperando de esto, porque uno lo que espera de esto es, vale, hay una primera afirmación que es estos dos lienzos se puede afirmar que cubrieron a la misma persona, y lo otro que querríamos, vamos, que nos quedamos, es decir, bueno, y esto verdaderamente corresponde a una persona muy poco común, porque muertos ha habido muchos en la historia, y daría igual que correspondieran, demostrar que corresponden a la misma persona. Lo que nos interesa es que esa persona tenga posibilidades de ser Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, y en torno a eso tuvimos una conversación que me pareció muy interesante, y no sé si puedes decir algo sobre esto. El problema de la síndone es harina de otro costal, no tiene nada que ver con la generación de la información que hemos manejado nosotros, que se maneja es, vamos a ver, en la síndone hay, a ver, es que quiero ver por dónde empiezo yo, porque las personas tenemos la sensibilidad que tenemos y nos llama la atención a cada uno lo que nos llama la atención. Al equipo norteamericano que se dirigió a Turín en el 78 a estudiar la síndone, lo que le llamaba la atención es que no conseguían ellos explicar muy bien, a la vista de las fotografías que tenían, cómo se había generado esa imagen que veían, porque la veían en 3 dimensiones, y eso no les pasaba con ninguna otra foto de las que ellos utilizaban con ese aparatito que se llama VP8, que es un ordenador analógico digital. Fueron a eso y lo que dijeron es, bueno, pues esto aquí se ve que hay una cierta oxidación de la celulosa, esto no se ha podido formar por contacto. ¿Cómo se ha formado esto? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea de cuál ha sido el proceso físico en el que eso ha ocurrido. Pero la parte que se puede explicar, la parte forense, como he dicho antes, de esa parte no dijeron prácticamente nada, o muy poco, y esa parte es fundamental, porque claro, cuando estamos ante una cosa que no entendemos una parte y la otra sí, pues conviene aprovechar en la que entendemos todo lo que podamos y explicar eso al máximo. Entonces vamos a la parte misteriosa, por así decirlo. La parte, ¿dónde está lo que llama la atención aquí? Me hace gracia porque yo no sé las vueltas que le llevo yo dado a esto. Vamos a ver, nosotros, de la mano de Juan Manuel Miñarro, nosotros sabemos que el cadáver de Jesús de Nazaret muy bien pudo quedar así. En primer lugar, la pregunta de Daniel. Los 2 lienzos, nosotros tenemos estas razones para pensar que cubrieron el mismo cadáver, pero es que el mínimo común cadáver no puede ser otro más que el de Jesús de Nazaret, porque la historia de estos lienzos es completamente distinta. El lienzo de Turín y el de Oviedo no han coincidido nunca a lo largo de la historia. La única posibilidad es la tumba de Jesús de Nazaret, no hay otra, el proceso de Jesús de Nazaret. Como habéis visto, el lienzo de Oviedo da información. Desde que se coloca sobre el cadáver de Jesús de Nazaret, que se coloca cuando el cadáver está todavía en la cruz, y cuando está saliendo sangre procedente del edema de pulmón agudo por la nariz y por la boca, entonces es cuando se coloca el lienzo de Oviedo. Nosotros es lo que ocurrimos, lo que pensamos, se coloca cosiéndolo por detrás, se empieza a colocar por la nuca, rodea completamente la cabeza de izquierda a derecha, en la derecha se dobla y a continuación se coloca por arriba, se baja el cadáver de la cruz con el lienzo doble, por eso se ven las manchas de los dedos sobre el lienzo doble, se pone el cadáver en el suelo y a continuación se abre el lienzo. Y entonces la cara más exterior del sudario de Oviedo, lo que nosotros llamamos reverso derecha, toca esa que estaba fuera, rodea completamente la cabeza. Y entonces sobre el reverso derecho es donde aparece esa mancha de la oreja, porque no está ni en el reverso izquierdo ni en el anverso derecho, que es a donde pasa la sangre. Nada, facilísimo. Vamos, esto es una cosa de ponerse y se dice... Bien, en esas condiciones se inicia el traslado del cadáver, con el lienzo ya simple anudado sobre la cabeza. Entonces, esto es lo que nosotros deducimos del sudario de Oviedo. Y luego hemos visto en la iconografía, a lo que Felipe se refería, cómo hemos encontrado representaciones del sudario de Jesús de Nazaret, claro, no del de Oviedo, anudado. Mucho antes de lo que nosotros, en el siglo XI, y 10 años después de haber predicho nosotros ese nudo.